Bienvenido, señor secretario general de la Administración. Buenas tardes. Iván Correa, comparece usted a su tercer programa cada mes y yo lo celebro de verdad porque es muy inusual. Carlos, ¿cómo estás? Una vez más, gracias por la oportunidad y por permitirme, a través de los micrófonos de Radio Centro y de tu programa, conversar con los ecuatorianos, dirigirme a ellos, comentarles los diversos temas que tú pudieras considerar de interés son para los ciudadanos. Empecemos con cosas alentadoras. Yo he dicho desalentadoras bastante. La prensa es característicamente negativa y crítica, no solo porque eso vende más, sino porque eso ayuda a que ustedes resuelvan las cosas. Muéstreme la otra cara de la medalla. Yo creo que una cara de la medalla que es importante que los ciudadanos conozcan tiene que ver con el programa Medicina Cerca. Esta semana se concluyó con los 2 últimos hospitales en Quito del proyecto piloto. Ya son 7 hospitales grandes a nivel nacional. El programa funciona muy bien. El día de ayer tuvimos... Y bien arranca y ahí dice que funciona muy bien. ¿Cómo sabe que funciona muy bien? Bueno, arranca el programa piloto y funcionó muy bien. ¿Cómo sabe que funciona muy bien si tiene días operando? Desde que tenga 2 semanas, pues, por lo menos. No, tiene ya casi un mes, Carlos. Desde que iniciamos en el primer hospital, que fue el Monte Sinaí, y luego la Abel Gilbert de Guayaquil, Ya, después pasamos a Puerto Viejo. Pero no el de Quito, pues. Luego Cuenca. Hoy ya están los de Quito y hasta el día de hoy va funcionando muy bien. Ya, entonces explíqueme, ¿qué es para semana, usted muy bien? ¿Por qué dice que muy bien? ¿Qué funciona muy bien? Que las personas van a las consultas externas de estos hospitales, reciben su receta con los medicamentos que los doctores consideren apropiados para sus dolencias, van a las farmacias y retiran sus medicinas. ¿Sabe por qué funciona muy bien? ¿Por qué funciona muy bien? Porque los medicamentos que están dando son los más comunes y fáciles de encontrar. Pues. Bueno, son para la hipertensión, son para la diabetes, ¿ya? Si bien no dejan de ser necesarios, han empezado por allí. Bueno, Carlos, es que son las principales patologías que se atienden en la salud, eso es lo Pero no lógico. son mortales. ¿Qué tal las enfermedades catastróficas? Ahí que pueden causar gravedad o muerte, ahí sí no están muchos y otros no están en el cuadro básico. Carlos, la hipertensión es muy grave. Y la hipertensión, si no se trata y se cuida, termina en problemas renales. Y eso genera otras dolencias mayores. Sí, pero las medicinas son más accesibles y menos caras para eso. Sí, sin duda, pero ya está funcionando. En el último gabinete de salud hicimos una evaluación. A partir de la siguiente semana inician 38 nuevos hospitales en el programa a nivel nacional. Y así iremos construyendo este programa hasta que todo, hasta el último centro de salud del Ecuador, pueda contar con él. ¿En verdad piensan llegar hasta el último centro de salud del Ecuador? Ese es el objetivo. ¿Sí? Hay cerca de 1.200, 1.300. Ese es el objetivo, correcto. Ahora, explíqueme cómo funciona el mecanismo. Porque veo que tienen a un químico, a un funcionario de salud en la farmacia para aprobar si la receta es correcta. En las farmacias que están entregando esto. ¿Qué diablos hace ahí un fulano esto si ya el médico del hospital dijo esto es lo que se necesita? Yo entiendo que todas las farmacias del Ecuador tienen un profesional en farmacia. Ya, no me expliqué bien entonces. Y eso depende de la farmacia privada. No me expliqué bien. Okay. No es ese farmacéutico que tienen en verdad todas, no. Es un delegado del Ministerio de Salud, es un empleado del Ministerio de Salud, que está además con la bata y toda la vaina. Y está en la farmacia, dices. Claro, no, está hasta afuera. Él ve, no sé si los guía, no sé si temen que otra vez haya corrupción, algún médico recete en exceso o no adecuado, y él hace una especie de filtro ahí. Puede ser que sea por estar en la fase del programa piloto, pero ese no, obviamente, no es parte del proceso, porque sería imposible tener una persona especializada en farmacia en cada punto de atención de salud del Ecuador. Lo vi en un reportaje por si acaso y se lo refiero por eso. Lo otro, ya que usted comenzó con eso, ¿cuándo incorporan medicamentos para enfermedades catastróficas? Que son algunos de uso externo, otros básicamente se administran en el hospital cuando se internan. Por lo cual ha habido una oleada de reclamos que fue lo que contribuyó además al deterioro de la imagen. Por ejemplo, para niños con cáncer se requieren, y lo digo esto porque traté el tema la semana pasada, 34 medicamentos. Apenas 2 están en el cuadro básico. Creo que la licitación inicial o el llamado era 770. Apenas 136 fueron considerados. ¿Por qué todavía hay mucho desfase en el sistema? A ver, para aclarar un tema. En el plan de medicina cerca hay medicamentos que obviamente no se van a entregar.
especialmente todos aquellos de enfermedades catastróficas, porque su prescripción y su manera de que sean entregados a los pacientes requiere otro tipo de atención de que usted vaya a la farmacia, compre una quimioterapia y se la ponga. Sí, cuando el tratamiento es interno al hospital, no cuando es ambulatorio. Y desde luego, el elemento para quimioterapia no se lo van a dar en la botica. Entonces, hay medicamentos que no formarán parte, obviamente, del proceso del plan de medicina cerca. Ahora, recordemos que se decretó la emergencia en la salud y hoy, a la fecha, ya corriendo 60 días desde la emergencia, el Ministerio de Salud Pública ha comprado a través de 2 mecanismos los fármacos que se requieren para que todos los ciudadanos se encuentren tranquilos. Esos fármacos comprados a través de la emergencia ya están en las bodegas del Ministerio de Salud Pública y comenzando a ser repartidos a todos los centros de salud. Ya. Y 2, a través de las compras ya regulares, a través del servicio de compras públicas, de todos los medicamentos que han sido catalogados hasta el momento. Sí, yo entiendo que no todos los medicamentos pueden entregarse en las farmacias. Les mencionaba que en el caso de tratamiento de enfermedades oncológicas o catastróficas, hay unos que son de administración cuando está internado en el hospital el paciente, pero hay otras que son ambulatorias. ¿Esas tampoco se incluirán? Hay que son ambulatorias, pero tienen que ser dadas por un médico. No se los puede dar simplemente el padre o la madre en la casa. Ok. Y por más que sean ambulatorios, tienen que ser dentro de uno de los centros de salud. Ok, o sea, con esa habrá condiciones especiales. Sí, correcto. Porque en el caso de la quimioterapia, usted puede hacerlo de manera ambulatoria, pero no puede ir a su casa. Tiene que hacerlo en un centro de salud, en un hospital. Por lo tanto, esos medicamentos serán entregados en los hospitales. Y aquí tenemos un caso cercano que yo hace meses traté, que es el padre de Gabriela. Él necesitaba, en el caso del IES, un frasco que valía $4,800. El IES no lo tenía, ¿ya? Y en ese caso era para que él se lo administre. Aquí el ejemplo de un caso en que alguien tiene cáncer y puede consumir esas pastillas, pero tiene que proporcionárselas el IES. Casos como estos, donde hay una medicina cara, pero es para un tratamiento externo o ambulatorio, ¿se van a incluir? A ver, esto no tiene nada que ver con el precio de las medicinas, ¿no? O sea, descartemos la variable precio. Lo que tenemos que tener claro es lo que define el médico como parte de su tratamiento. Si el médico define que esas medicinas pueden ser entregadas en una farmacia a través del programa Medicina Cerca, así va a ser. Qué bueno oír. Si el médico define que debe ser dentro de un proceso ambulatorio en un centro de salud, así debe ser. Y repita que esto no tiene nada que ver con el precio. ¿Sabe por qué? Porque el presidente se jactó recién de cuánto habían ahorrado en las compras de ciertos medicamentos. Y eso no aplica a enfermedades catastróficas o oncológicas, en donde, según me dijo el doctor Luis Eduardo Fayad el lunes, el famoso pulpo Fayad, ¿lo conoce? Sí, claro. ¿Lo ha tratado? Bueno, por cuestiones familiares estuve en Houston acompañando a un ser querido y obviamente lo conocí a él, y ese ser querido estudió con su hermana toda su carrera de medicina, así que su hermana vivió en nuestra casa cuando éramos jóvenes. No creo. ¿Y el ser querido estaba tratándose? Estaba tratándose, y obviamente el doctor Fayad es como este embajador Eso. de todos los ecuatorianos que por cuestiones de vida tienen que estar. Perdona la indiscreción, ¿el ser querido se salvó? Sí, Qué el bueno. ser querido está muy bien. Va, me alegro. Ok. Mayor razón entonces. Me decía Fayad que en el caso de las medicinas cuya marca o tipo, por más caras que sean, recomienda el médico, de la experiencia de ellos, para cada caso, dado lo específicos que son allá en los Estados Unidos, en los distintos tipos de cáncer, en las variables que hay, lo que todo, no se puede pretender, por un lado, darle genéricos, por otro lado, ahorrar en eso, o usar una medicina equivalente, porque no genera el mismo efecto. Vamos a llegar a ese tipo de circunstancia en que si se dice esto prescribe el médico y se necesita, y no porque sea la más cara no se la vaya a dar. Es que ya tenemos que llegar, pero es que el ahorro que habla el presidente no tiene que ver con comprar cosas baratas. Si no, Tiene que ver con un programa dirigido por el CERCOP, donde los oferentes, por ganar la subasta inversa, dan su mejor precio posible.
y quien gana es que da el mejor precio ¿No hay posible. reducción de calidad? No, porque las calidades se fijan en los términos de referencia, obviamente. Me tocó otro punto, y qué bueno que hemos emocionado por este. Porque socialmente diría que aparte de la inseguridad es el más sensible. ¿Cómo han hecho para filtrar a los, que llama usted oferentes, a los proveedores corruptos de siempre, que tienen una cantidad de RUCs o de membretes? 3 de sus 8 firmas fueron descalificadas porque los detectaron robando, y hay 5 que siguen compitiendo. Especialmente, ¿cómo van a hacer eso en el caso del IES, ahora que han puesto un funcionario, un profesional, una forma de llamar, pero puede sonar mal, despectivo, todo lo contrario, tengo mucho aprecio. Ahora que han puesto a un profesional que ha puesto mano firme y ha dicho voz clara allí, ¿cómo van a hacer? Yo lo sé, Carlos, pero no creo que usted haya escuchado desde que la María Sara Gijón está dirigiendo el CERCOP que esos procesos viciosos y viciados que existían en el pasado. El IES especialmente. No, Se pasan por la vereda, hay curva, por Dios. estamos hablando de las compras a través del CERCOP, Sí. de los productos catalogados. Y el CERCOP registra proveedores corruptos, los califica. Pueden competir y todo lo demás. Es decir, los que antes hicieron feria, como tienen otra careta, participan. Solo pueden participar en el CERCOP todos aquellos que cumplan con los términos de referencia. 2, que tengan productos con registros sanitarios. 3, que cumplan todas las condicionantes de manera que no se vuelvan a dar esos hechos de corrupción que se daban en el pasado. Eso es lo que no está claro o no lo están aplicando, señor secretario general de la Administración. Eso. Yo creo que sí lo están aplicando, Carlos. Lo averiguaremos. Voy a llamar a María Sara Gijón. Sería bueno que le invites y que converses con ella. Sería bueno que usted le diga que venga. Encantado, Pero sin ningún problema. fuera de bromas. Lo hago. Alguna vez había algún funcionario que no quería venir y el presidente Lazo me dijo, si quieres yo hablo con él. Le digo, no, señor presidente, yo no ruego por una entrevista, no se preocupe, el que no quiera venir no está obligado a venir. Hemos comenzado así este paso del día a la noche con Iván Correa, secretario general de Administración. Tercera comparecencia en vivo, 2 horas, sin que pregunte temas que quisiéramos tratar, ni rehuya preguntas que quiera plantear. Gaby Jurado. Apenas hemos tratado un tema con el secretario general de la Administración, pero a diferencia de las veces anteriores, lo estamos profundizando más en vez de tratar muchos asaltos de mata y en ninguno avanzar en exceso. Así que por ahora prefiero eso. En breve daré paso a sus inquietudes que en cambio llevan al otro campo, a coger una diversidad de tópicos con definiciones rápidas. ¿Cuándo le asuntan ustedes al proceso de nombramiento de colaboradores? Con lo cual han tenido y siguen teniendo problemas enormes. Ahí hay una virtud. Ni bien detectan algún mal funcionario o irregular o desleal con el presidente, lo sacan, no le hacen un homenaje como hacía Correa. ¿Ya? Pero cada vez son más frecuentes los casos. Y el de Petroecuador ha resultado muy preocupante, puesto que con todo Ítalo Cedeño, que él le dijo al presidente que sí, que era cierto, que su mujer se había portado mal, según él, el primer mes, entendiendo portado mal en meter mano en las decisiones de la administración de una empresa pública. Y en vez de sacarlo el presidente en ese rato, espera que vaya invitado por Anderson Buscán y diga las barbaridades que dijo Ítalo Cedeño, y por supuesto lo destituya en el momento que pida al directorio que lo separen. ¿Qué pasa en este proceso de selección de funcionarios? No me haga hacer el recuento de las cosas que han pasado. Hubo un ministro de Salud que felizmente ni bien sonó, lo descartaron. Hubo un viceministro de Minas que lo nombraron y enseguida lo sacaron. ¿Quién procesa eso? ¿Quién filtra eso? En referencia al primer tema, creo que tú y yo conocemos muy bien al presidente. Usted mejor que yo. El presidente actuó en el momento que el señor Ítalo Cedeño hizo las declaraciones que hizo. ¿Por qué no actuó cuando le contó eso en un almuerzo en donde me dijo inclusive, o donde dijo que estuvo inclusive usted? A ver, ten la seguridad, Carlos, que si Ítalo Cedeño hubiera dicho lo que dijo al periodista Anderson Buscán, hubiera actuado el presidente de la misma manera. No dijo eso entonces. Yo lo único que he dicho, Carlos Vera, es que si el presidente de la República hubiera escuchado lo que dijo Ítalo Cedeño, Anderson Buscán, hubiera actuado como actuó. Lo voy a decir con las palabras que usted no quiere. Ítalo Cedeño mintió. No es cierto que dijo en ese almuerzo con el presidente que sí, que su esposa se había portado mal
Pero que solo había sido el primer mes en que metía mucho mano en cosas. Son tus palabras, no son las mías. Sí, pero corresponde a la descripción del hecho que usted acaba de narrar. No, yo te estoy diciendo... ¿Ah? Siempre yo No, es que él ve los términos que habla y yo veo los Ricardo, términos esas que son tus él palabras. Por supuesto. Ya, y si el buen entendedor por señas. Ya, él es funcionario, muy delicado, muy diplomático, pero muy claro. Entonces yo soy manavita, yo corto con machete, él corta con bisturí. Siguiente tema. De eso, usted dijo primer tema, sí. Ajá. El presidente es el que define quién entra a su gabinete y quién no entra a su gabinete. Esa es una realidad. Y nos evalúa a todos de acuerdo a los objetivos que nos plantea. Los cambios en el gabinete han establecido o se han dado en base al cumplimiento o no de los objetivos que el presidente plantea para los momentos que vive el Ecuador. Cada ministro, luego eso es responsable de armar sus equipos. Pero eso sí, si un ministro llega a incorporar a alguien de su equipo que podemos conocer información, actuamos de inmediato, Carlos. O sea, no esperamos. Y el presidente Lazo tiene clara lo que quiere lograr en el gobierno, con qué tipo de funcionarios quiere lograrlo y espera que todos sigamos ese proceso. Para eso va a ayudar lo que me dijo aquí Luis Verdesoto, que estaban investigando y lo dijo públicamente. 500 funcionarios del Ejecutivo a través de su oficina. Correcto. Luis Verdesoto, secretario nacional anticorrupción, esa es parte de su tarea, la prevención y averiguar y conocer sobre los temas que deban conocer sobre los funcionarios públicos en relación a cómo manejan sus recursos, etcétera. Es importante, el secretario Verdesoto está en esa tarea y bueno, deberá informar. Otro, ¿por qué no actúan respecto a quienes lo vinculan a ustedes, en este caso también a usted, porque lo mencionaron, a hechos que a veces no conocen y en los cuales ni siquiera han sido partícipes? Dice Juan José Pons que la única inculpación a él en esos chats y grabaciones que han trascendido el caso Danubio es que mencionan su nombre varias veces, como que fuera parte del asunto. 1, 2, lo mencionan a Iván Correa, y 3, hay una mención al presidente que es una barbaridad, es una audacia, es una cosa que no se puede. Dice, el presidente está al tanto del proceso. O sea, quien dice esas palabras da a entender al otro que el presidente conoce esta compra de puestos que está ejecutándose y que por lo tanto no se preocupe. Ya, tomándose el nombre de la primera autoridad del Estado, como hacen muchos, y sin que nadie verifique que eso es cierto para conseguir resultados. A ver, comencemos. Fue la directora nacional de aduanas quien fue a la fiscalía a presentar la denuncia. Por lo tanto, fue una alta funcionaria de este gobierno quien, conociendo un posible hecho de corrupción, va a la fiscalía y denuncia. 2, es la fiscalía quien en su proceso de investigación toma las medidas que debe tomar y sigue en ese proceso. Entenderá Carlos, y creo que todos los que nos escuchan, que ser mencionado cuando uno está en un cargo público es el pan de cada día a veces. Pero bueno, la Fiscalía está actuando gracias a una denuncia de la Directora Nacional de Aduanas y que la fiscal en su proceso investigativo lleva a esclarecer la verdad. Pero usted no conoció eso, usted no estaba metido en ese rollo, ¿verdad? No. Ya. ¿No debería usted enjuiciar, otra vez casi se me va la palabra, al individuo que lo menciona pretendiendo implicarlo? No, yo creo que esa es una tarea de la Fiscalía. La Fiscalía está en su proceso de La investigación. tarea de la Fiscalía es establecer la verdad, pero suya, sabiendo que no es cierto, es enjuiciar al tipo. No, Carlos. Yo creo que uno desde la posición que está en el Estado no debe hacer ese tipo de cosas. Con razón, el presidente tampoco hizo lo mismo en otro caso. Recuerde este fulano que salió a decir que lo habían cogido de intermediario en el Consejo de Participación Ciudadana, que había ido a la presidencia de la República y que había tenido conversaciones y que inclusive estaba presente o sabía el presidente para que en el Consejo de Participación Ciudadana bloquearan a ciertos candidatos al Contralor y favorecieran a otros. Insisto, uno no debe actuar desde el poder. Uno tiene que dejar que las investigaciones sucedan, que actúen los que deban actuar. Aunque lo calumnien. Sí, Carlos. Aunque le hagan falsas acusaciones. Sí, Carlos. Aunque eso debilite al gobierno y disminuya su credibilidad, porque en el Ecuador el cuento es el que calla otorga.
No, Carlos, no estamos hablando del que Cayo otorga, estamos hablando que desde el Ejecutivo se han hecho las denuncias. Y es la Fiscalía y luego la Justicia la que deberá actuar. Eso fortalece un gobierno, lo hace ver más democrático, lo hace ver que no utiliza el poder, y simplemente deja que las cosas funcionen como deben funcionar en democracia. ¿Esto no rompe el orgullo del presidente Lasso? Yo creo que ¿De que no había hasta ahora un caso de corrupción en su gobierno? No lo hay. De la magnitud del correísmo, no, pero de estos todos los días. Bueno, pero eso tiene que ser revisado por la Fiscalía, procesado por la Fiscalía y actuado por la Justicia. El presidente no va a tapar a nadie, lo conocemos muy bien y va a actuar. Okay. ¿Por qué el nombramiento de Diego Ordóñez para secretario de Seguridad, si no es el expertise de Diego Ordóñez? Él es político, él es legislador, ha sido legislador, él es analista, él es estratega, pero no sabe de seguridad. Yo creo que la función de Diego Ordóñez dentro de la nueva Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado es la de articular todos los componentes de seguridad del Estado. Lo que significa que estaban desarticulados, No, sino para que lo nombren. No, lo que significa es poner más énfasis en resolver un problema que hoy afecta a los ecuatorianos. ¿Cuándo se dieron cuenta de eso? No, pues de que había que poner más énfasis en eso. No, tú sabes que el presidente lo tiene en su primer tema de agenda todos los días, pero creo que es necesaria una articulación como la que va a ejercer Diego Ordóñez desde ahora en adelante. ¿Ese no es un superministro? Yo no sé si sea un superministro. Va a tener un superpoder, él va a articular UAFE, Fuerzas Armadas, También se policía, necesita, si se requiere. Y Diego es un político serio de este país. ¿Se necesita y se requiere para qué? Yo creo que para enfrentar a los nuevos enemigos del Estado. ¿Que son? El narcotráfico, el ciberataque, las bandas organizadas, son enemigos diferentes. Y creo que necesitamos un plan articulado de entre todas las fuerzas para poder trabajar correctamente y dar los resultados que los ciudadanos ciertamente esperan. lo necesitan. Anoche me dijo el ministro del Interior una cosa adicional que necesitan. Y tiene razón en su argumentación. Necesitamos un cuerpo legal para esta nueva forma de crimen organizado y de narcotráfico. El existente no es suficiente. Para colmo, la Asamblea los quiere dejar mancos, no allanándose al veto del Ejecutivo en 21 puntos a este proyecto de ley del uso progresivo de la fuerza. Me concentro tanto porque hoy me pegué una perdida en la confusión entre ley de comunicación y uso progresivo de la fuerza en mi entrevista para esta noche con Marjorie Chávez. Ya, ok. Esa legislación nunca va a salir de la Asamblea. ¿Ustedes están dispuestos, por lo visto, a seguir 3 años más con ese cangrejo en la bragueta pudiendo sacárselo? Quiero decir la Asamblea, ¿no? La Asamblea es electa por los ciudadanos igual que el presidente de la República. Pero no para boicotear al gobierno. Bueno, pero nosotros tenemos que insistir, tenemos que seguir trabajando. El presidente Saquicela ha enviado una carta al Ejecutivo diciendo que conformemos una comisión para trabajar en la agenda legislativa. El gobierno le ha respondido marcándole o definiendo cuáles son los temas que deberíamos sentarnos a conversar, de manera que no sea un tema entre amigos que no lleve a ningún lado. Y los ejes son la creación de empleo, la promoción de inversiones, la generación de bienestar y la lucha contra la delincuencia. Por lo que veo, usted tiene esperanzas en que la cosa se pueda cambiar o variar en algún rato, porque dice vamos a insistir. Sin duda, Carlos. Ya, mire, Roberto Río Frío le pregunta algo en esa línea y comencemos con las preguntas que hasta ahora han llegado. Es un poco casi lo que le pregunté yo, pero respóndale específicamente a él. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno la irracional oposición de la Asamblea para poder gobernar el resto del periodo? Bueno, lo viene haciendo año 2 meses, sin tregua y sin descanso. Y obviamente el Ejecutivo envía los proyectos de ley a la Asamblea. Si la Asamblea no los quiere tratar, pues actuará como viene actuando el presidente. Esteban Guerra, el gobierno debería poner los radares en puertos, aeropuertos y prisiones. Solo así recupera credibilidad. Sin duda, sin duda. Y estamos en eso, trabajando, porque, como te decía, es un nuevo enemigo al cual debemos enfrentar. Ya. Y debemos estar listos para hacerlo. Cada pregunta es para otra entrevista aparte, pero no usted sabe cómo compendiarlo. Sí, sí veo que no hay problema, felizmente. Usted es casi un caso excepcional. El presidente diría que es del otro. Sí, yo recordaba en el programa esta noche, las 2 veces que lo entrevisté,
Porque había yo en principio planeado la entrevista de una manera. Y le dije, señor presidente, como la crisis tomó por este lado, quiero más enfocar. Pregunta lo que quieras. No, lo que quería aclararles es que lo que quieras. Ningún problema, no hay restricciones, lo que sea. Así, las 2 veces, en vivo. No porque estaba en el palacio, por ese caso. ¿Ya? Glenda Mejía, resultados de la visita a Israel. Bueno, ha habido ya 2 visitas a Israel, Carlos. La primera efectuada por el presidente y la segunda efectuada por miembros de las fuerzas y con el señor Diego Ordóñez, que está a cargo hoy de la Secretaría Nacional de Seguridad. Pero dice Glenda, aún no se ve y no nos informan nada. Bueno, ustedes entenderán y espero pueda transmitir correctamente temas de seguridad que no se pueden informar por muchas razones, pero debo decir claramente que tanto el gobierno de Israel como otros gobiernos amigos están cooperando decididamente con nuestro país. Ya. También tiene felicitaciones, por si acaso no se las voy a leer, porque eso es propaganda oficial. ¿Ya? Hay quien dice que el programa es excelente y es Alfredo Parrales, eso sí leo. Sí, pues, encima, ¿ya? Pues sepa que tiene partidarios, por si acaso. Daniela Pozo dice, estoy decepcionado, hubo mucha expectativa, todos esperábamos otro actuar. Señor secretario, ¿hasta cuándo correístas en el gabinete del presidente? En el gabinete del presidente no hay correístas, Carlos Vera, el único correísta soy yo. Por el apellido. Correa, así es. No me haga hablar. ¿El ministro de Salud conoce los antecedentes de qué fue ministro de Salud? ¿Sabe que fue funcionario del CENESID de Correa? Carlos Vera, ¿Ah? un ministro de Salud tiene que tener la experiencia necesaria para ser ministro de Salud. Toda experiencia en el correísmo fue mala, debió por haber Dios. trabajado en los últimos 20 años en el sector de salud. Lo mismo me dirías, entonces los embajadores hay que sacarlos a todos, ni te digo las Fuerzas Armadas. Ok. Juan José Bautista dice, ya se imaginan que yo no estoy de acuerdo, pero no me voy a quedar estancado en el tema. Juan José Bautista, ¿están seguros de que han depurado el CERCOP? Estamos seguros que María Sara está haciendo una gran tarea y lo seguirá haciendo. Ok. Alcíbar Aguilar opina que el gobierno debería renunciar. Total decepción. ¿Le quiere decir algo? Respeto su opinión como la de todos. Ok, Carlos Santana, sobre el nuevo Hospital General de Durán. Van 2 gobiernos y no se abre al público. No estaba enterado siquiera yo eso. ¿Cuándo atenderá? Sí, el hospital de Durán está en su última fase constructiva. Espera estar terminado a finales de año y aperturado en el primer trimestre del próximo año. María Cecilia Moreno hace una pregunta que ya hice. Lo que hace específicamente sobre los puestos claves del IES se lo preguntaré a Alfredo Ortega Maldonado porque tengo la misma inquietud. Que ¿por qué no le retiran el pasaporte a Correa, al expresidente Correa? Plantea María Cecilia Moreno. Le preguntaré datos más claros al señor canciller de la República sobre el tema. Y lo haremos cuando venga. Los sectores no incluidos en el diálogo que ustedes llevan adelante con 3 organizaciones sociales, dicen que cuando abren un diálogo parecido con ellos, sostenidos, y uno específicamente estuvo aquí recién, Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias, le han hecho llegar a ustedes el documento de 14 reformas que ellos proponen, con la ventaja de que ninguna necesita pasar por la Asamblea. Son decretos, unas y otras reformas de reglamentos. No las conozco todas, las he revisado todas. Inclusive en muchos casos incluyen los textos que les proponen a ustedes para disminuir su trabajo sin ánimo de minimizar lo que ustedes quieran hacer. ¿Cuándo le paran bola a esta gente que tiene esa iniciativa tan concreta? Esta semana estuvo Francisco Jarrín y Luis Alberto Salvador en Quito, estuvieron conmigo en el despacho y otras personas más, viendo un tema totalmente diferente, ¿no? Un tema totalmente diferente. Y Francisco me dijo si pudiéramos reunirnos para ver el tema que tú estás comentando. Así que el día de hoy nos reunimos con Francisco Jarrín y con Luis Alberto Salvador. Estuvimos reunidos en la gobernación del Guayas, revisando los 14 puntos que ellos habían planteado al Ejecutivo, al unísono y en el estilo, llamaba ministro y conversaba con cada uno de ellos para ver la hoja de ruta para dar respuesta a cada uno de esos 14 planteamientos. Hay temas que son muy sencillos de avanzar, hay otros temas que requieren dictamen de finanzas, pero
tuvimos la reunión el día de hoy, me la pidió Francisco en la reunión en Quito. Estamos avanzando sobre todos los 14 puntos. Quedamos con Francisco y con Luis Alberto Salvador en reunirnos la siguiente semana también para ir viendo los avances sobre este tema. Ok. ¿Cómo van a enfrentar el tema de la gobernabilidad reducida que tienen ustedes cada vez más por distintos factores? Más aún si se vienen las seccionales, creo está debilitado, salvo la selección que han hecho en Quito, que han escogido a Luz Helena Coloma, una candidata de primera, y a Fernando El Pozo para la prefectura. En lo demás son parches y rezagos, y es el partido de gobierno. ¿Cómo van a enfrentar ese reto? En primer lugar, creo va a postular candidatos en todas las provincias y en todos los cantones. En todas y en todos. Sí, señor. Sí, señor. En todas y en todos. ¿Aquí apoyan a Jimmy Jairala? No, no se ha analizado ese tema en el partido. Qué bueno, ojalá no lo analicen tampoco. No se ha analizado ese tema ¿Qué en el opción partido. cercana tienen aquí o quién ha pensado? Bueno, será el mismo movimiento quien presente a todos los candidatos. El presidente del partido ha llamado a convención nacional, si no me equivoco, la próxima semana, para hacer los anuncios sobre todas las candidaturas a nivel nacional. Lo que has dicho tú es muy cierto. Luz Helena Coloma es sin duda, la mejor opción que tiene la ciudad de Quito. De las que Es una están ahorita, mujer sí, absolutamente. trabajadora, honesta, que conoce la realidad de la capital de la República. Esperamos que los quiteños enrumben su ciudad. Luz Helena es la mejor opción. La voy a tener invitada, verás. Creo que es la mejor opción, pero que con una oferta tan diversa del sector democrático, donde están valiosos candidatos, está Andrés Páez, está Pedro Freile, posiblemente se postule Javier Hervas, se acaba de lanzar Federico Pérez Intriago, o ¿quién más está de candidato en Quito? Que se me fue en estar, bueno, del sector no democrático está Pavel Muñoz, que es uno, y la otra creo que es María José Carrión, porque ambos son correístas. Del sector populista correísta está el exalcalde Yunda. Entonces, en ese panorama la están lanzando al sacrificio. Yo creo que bajo ninguna circunstancia pudiéramos aceptar que Luz Helena Coloma es una candidata de sacrificio. No, bajo ninguna circunstancia. Luz Helena merece el respeto y el respaldo de todos los ciudadanos. Es una nueva oportunidad que tiene la ciudad de Quito de enderezar sus rumbos y de resolver los problemas que tanto aquejan a los quiteños. Luz Helena Coloma es la mejor opción. El gobierno le va a entregar sus bienes a los hermanos de Isaías, porque ya son dos las demandas que han ganado. Una por el tema de derechos humanos, con la ONU, hace algunos años, y otra que acaba de ganar un partidario de Guillermo Lasso, actuando como abogado de ellos, por lo cual se desvinculó del gobierno, o de su cercanía al gobierno, no diría que del gobierno, no es funcionario del gobierno tampoco, Ricardo Novoa, en una causa que es básicamente civil en los Estados Unidos. Entonces la siguiente acción sería, a ver, negociemos y entréguennos esto. Lo que está claro para el gobierno es que actuará siempre en los mejores intereses de los ecuatorianos, y seguirá en esa línea. El presidente Lasso ha sido clarísimo frente a todas las autoridades del Poder Ejecutivo. Pero ante estos hechos supervinientes tiene que cambiar de posición. Eso dijo en la campaña cuando no había este fallo que estoy mencionando. Él dijo que va a vender TC y que va a vender Gamavisión, ¿sí o no? Sí, ya no puede. No, todavía puede. Y seguiremos peleando en todas las instancias en beneficio de los ecuatorianos, en todas las instancias posibles. Ahora, dijo el procurador, que representa al Estado, no al gobierno, que él va a defender los intereses del Estado. Así es. En este caso, defender los intereses del Estado es hacerle el juego a Correa, porque significa que nunca harán repetición contra él y todo el grupo que procedió, como ya sabemos ahora, y yo no sabía eso entonces, me equivoqué, yo apoyé esa incautación y me creí la historia, me equivoqué, como ya sabemos ahora que eso fue falso e ilegal. Entonces, el Estado tiene que transar una indemnización y le va a tocar al Ejecutivo con los Isaías, y a la vez, una vez que le toque pagar eso, como ahora le ha tocado con Perenco, repetir con él, es decir, que ellos paguen. Carlos, como te dije,
presidente va a actuar en el mejor interés de todos los ecuatorianos. Ahorita ese es el mejor interés. Y dos, ¿por qué no los juicios de repetición para los responsables? Porque eso solo se puede dar cuando el Estado concretamente sea el perjudicado y le toque pagar lo que pidan los Isaías. Ahí recién puede operar la repetición, no antes. Bueno, pero tenemos que seguir los procesos judiciales y eso es parte del proceso democrático. Eso sí, clarísimo, defenderá el señor presidente los intereses de los ecuatorianos. A ver, abogados, ustedes dos, aunque el uno es penalista y el otro trabaja más en el campo laboral, pero también corporativo. Explíqueme en esto, Mario, ¿cuál es tu posición sobre esto? Porque ni el señor secretario de la Administración ni yo somos abogados. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha manifestado. Tiene que terminarse los procesos y obviamente hablando desde el punto de vista netamente legal y no político, si se determina que hubo un perjuicio del Estado por parte de los jueces y así lo manda la sentencia, el derecho a repetir es Si se determina que hubo un perjuicio al Estado. Sí, pero como yo le decía a Iván Correa, para eso el Estado tendría que pagar o resarcir a los Isaías lo que reclamen, pues. Habría que llegar a ese punto, ¿sí o no? No necesariamente pagarles. A ver, penalista. No necesariamente pagarles. Hasta donde yo conozco, en el caso de la familia Isaías, lo que ya existe es una resolución de carácter internacional con relación a los hechos ocurridos en el país que reconoce la violación de sus derechos. Efectivamente, el antecedente necesario para que pueda repetir es que el Estado se ve obligado a pagar como consecuencia de una indemnización que no ha sido reclamada aún. Entonces sí, no le veo forma hasta que no exista este reclamo y ya saben cómo trabaja y lo que se demora nuestra administración de justicia. O sea, hay que ser claros en algo. Al decir no que hay que esperar el pago por parte del Estado, con la resolución en contra del Estado se puede ejercer ya el derecho de la ejecutoriada, ¿no? Ok, gracias por eso. Vamos con las preguntas que algunos nos han planteado para Iván Correa. Estamos en la tercera parte de la entrevista de él. A lo largo de todas estas 2 horas que cada mes hasta ahora ha aceptado, ojalá podamos mantener el hábito. Dice Luis Fernando Moya, en 3 preguntas, escojo una, Luis Fernando, ¿ya? Porque las otras 2 de alguna manera han sido evacuadas. La una, usted planteaba acciones efectivas en cuanto a la delincuencia, la otra, desmantelar la corrupción. La tercera, el gobierno debería cambiar aptitud y actitud, aptitud con P y actitud para desempeñar sus objetivos. El gobierno lo que debe hacer es constantemente evaluarse, tomar los correctivos necesarios y actuar de la manera más ágil posible para resolver los problemas de los ecuatorianos. Brian Cano, ¿qué piensa de la propuesta del exalcalde Nebot sobre federalismo? Bueno, que la continúe y la lleve a buen puerto si él cree en ella. Connie Terán, ¿están trabajando en lo del radar para controlar el narcotráfico? Sí, claro, obviamente. El que estaba en Montecristi. Recuerde que ese radar que los hechos llevaron a mal término al radar de Montecristi están en el proceso de investigación, están hoy en la Tacunga analizando de manera que el seguro pueda reponer lo que costaba el radar. No está todavía el nuevo radar, ni allí ni en ninguna otra parte instalado. Pero hay otros sistemas de monitoreo que tienen las Fuerzas Armadas, tanto en tierra como en mar, que están supliendo eso. Ok, William Sánchez, Saquicela se refiere a Virgilio, el de la Asamblea, es mandado por Correa para ponerle la trampa al presidente. Saquicela fue electo por los legisladores. Ellos hicieron que fuese presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, es una trampa de los legisladores, entonces. Eso lo has dicho tú, Carlos. La Asamblea no sirve y lo contagia al gobierno para combatir tanto crimen. Deben aplicar la pena de muerte. Patricio Nieto Caiza. Creo en vivir, por lo tanto no creo en la pena de muerte. Proseguimos. Acerca del caso de las importaciones, que ya sabemos que justamente son ficticias, ¿de dónde sale toda esta información que perjudica al gobierno? ¿Y qué pueden hacer ustedes para parar este tipo de... ya dijo usted que se ha implementado algo con el secretario de Ordóñez, que uno de los enemigos también es la desinformación. ¿Cómo se puede combatir esto, señor secretario? Sí, a veces me aclares lo de importaciones ficticias. No, que habían prohibido las importaciones de cajas, y salió la noticia como que si fuese oficial,
dada por el gobierno. ¿Cuál? ¿La de petardos? No, la de... TV Box, Apple TV, Google Chrome. Sí. Ajá, y es tendencia hoy en todas las redes sociales, Apple Perdón, TV. entonces antes de eso tenemos Ahí está algo que también comunicado. aclara el asunto hasta pasar a esa. Tú estás al tanto de cosas que yo no tengo. Tú vives en un mundo distinto al que vivo yo. Qué A bueno. ver, acá ¿Me dices está. a mí o a ella? A ti ni idea. Qué bueno. No, es que justamente salió y bueno, como estamos en ese negocio de Claro, la claro, televisión y la Acá cámara. está el comunicado del Servicio Nacional de Aduana ante publicaciones emitidas en redes sociales donde indican que a partir del 8 de agosto estará prohibido importar Fire Sticks, Apple TVs, TV Box y decodificadores en general en Ecuador. Habrá decomisos y multas para importadores. El SENAE informa que dichas publicaciones son falsas. Los procesos de importación para este artículo no han cambiado y se mantienen vigentes desde el año 2012. Dichos artículos pueden seguir ingresando al país con normalidad. El gobierno nacional, a través del SENAE, continuará facilitando el comercio exterior. Allí lo importante es contrastar la información, ¿no? Yo creo que pues las redes sociales, pues, Pero ¿no le parece que una estructura, a mí sí me parece, yo que reviso bastante el fenómeno de redes sociales por ciertos trabajos que realizo, ¿no cree que hay una estructura de noticias encadenadas a hacer daño al gobierno? De noticias falsas. sin duda, sin duda. ¿Y cómo se combate eso? Bueno, primero contrastando la información, y ahí la prensa tiene un rol también fundamental, porque si la prensa traslada eso como noticia sin contrastar, simplemente es parte de la responsabilidad. Y obviamente el gobierno tiene que actuar como ha actuado la directora o la dirección del SENAE, advirtiendo, diciendo que es falso y poniendo la verdad sobre la mesa. Ok, ¿por qué ustedes no están tan entusiasmados que se han tomado 10 días de contestar a Virgilio Saquicela esta invitación que hizo justo en mi programa el domingo antepasado con carta que mandó al día siguiente al presidente para que lleguen a una coincidencia mínima en temas básicos que les permitan armar una agenda común? Recién hoy dijo el ministro de Gobierno que van a reunirse para conversar. Y lo que pidió Saquicela es que se nombre una comisión de lado y lado que allane el camino. Ustedes requieren una serie de apoyo legislativa. El señor tiende la mano y no le paran bola. No, Carlos, el señor presidente de la Asamblea envió una carta al Ejecutivo, el ministro de Gobierno le respondió la semana pasada planteando temas, porque si no, ¿de qué íbamos a conversar? Planteemos temas que son necesarios tratar porque los ecuatorianos requieren respuestas. Para ustedes, ¿cuáles son esos temas? Creación de empleo, promoción de inversión, programas sociales y seguridad ciudadana. Comencemos, conversemos. La carta fue ya respondida y bueno, a trabajar porque los ciudadanos esperan respuestas. Ahí hay 4 temas urgentes a resolver. ¿Y usted cree que pueden lograr coincidencias cuando, por ejemplo, están a punto de no allanarse al veto del Ejecutivo en estas 21 objeciones que puso a la ley del uso progresivo de la fuerza? Bueno, tremenda responsabilidad tiene la Asamblea con los ciudadanos. Uno de los problemas más serios que tiene hoy el ecuatoriano es la seguridad. Ahí hay un proyecto que ayudaría a la fuerza pública a responder de manera más contundente. Bueno, juzguemos los hechos cuando sucedan, Carlos. Pero esa respuesta es la que a mí me desconcierta. O sea, el gobierno no cabildea, o por lo menos visiblemente no cabildea, públicamente no hace campañas para presionar la Asamblea en el sentido de que acepte las objeciones del presidente. De los que la leí, 19 por lo menos de 21 a mí me parecieron correctas, ¿ya? Y la Asamblea sale con que tema de derechos humanos, la Policía Militar Aduanera no puede tener armas. ¿Cómo controla entonces la circulación de droga? Los agentes de tránsito tampoco pueden tener armas, se les ríen pues en la cara. Otra cosa es que si las llegan a tener hay que capacitarlos. La policía municipal no puede, o sea, ellos quieren un país desarmado a cuenta de que pueden darse excesos y siempre se dan en los Estados Unidos, no se van a dar acá. Para citar un caso. Otro, canes, no se pueden utilizar canes en la represión de desórdenes públicos. Policía montada, no puede haber policía montada, o sea, hay que salir con ramos de flores y decirles, ¿sabe qué? No sea malito, no haga relajo, no me destroce Quito. Esa es la posición de la Asamblea. Y no hay un ejecutivo que presione por eso, sino que tenga la reacción que usted me dijo, bueno, ya, si la Asamblea no la aprueba, el país verá o la ciudadanía verá quiénes son los que impiden que se combata la inseguridad. Bonita cosa, o sea, nos resignamos. No, el trabajo político se hace, y se hace a diario, y se, como usted dice, cabildea, pero se trabaja con todas las bancadas, con todos los jefes de bloques, con todos los legisladores. Esto funciona, pues, Iván, señor secretario general, perdón.
No funciona. Pues si se hiciera ya habrían por lo menos disminuido la mayoría que tienen en contra. Carlos Vera, usted conoce la realidad de la Asamblea y cómo está conformada. La responsabilidad de ahora es actuar. El gobierno hace su tarea, presenta los programas, presenta los proyectos, trabaja en la Asamblea para que se aprueben. Ellos tienen las mayorías, que resuelvan. ¿Y usted cree que esos son angelitos que solamente porque ustedes tienen la razón se las van a dar? Y de paso no estoy insinuando que Yo los no sé compren si- o les den puestos. No sé si sean angelitos o no, no es mi tarea. Pero no saber. lo son, pues. Pero tienen intereses y talones de Aquiles. Aprieten el talón de Aquiles. Sin duda, se hace. ¿Y qué pasa que no funciona? Bueno, esperemos la votación mañana. Ajá, ok. Ahí tengo una respuesta. Mario, ¿tú querías preguntar? Me dejó curioso, señor secretario, su respuesta a la pregunta de Carlos de si creo o pondría candidatos y su contestación, que lo pondría en todas las ciudades y provincias del país. Disculpe si es repetitiva la pregunta. Incluso en Guayas y Guayaquil pondrían candidatos. Guayas y Guayaquil es parte del país, sí, Sí, por ¿Ah? seguro. obvio. ¿Por qué no? Ok, vamos a otras inquietudes. Eduardo Uriel, ¿los únicos profesionales capaces son los que trabajaron con Correa? Le pregunta Eduardo Uriel. Perdón, no te escuché la pregunta. Los únicos profesionales capaces son los que trabajaron con Correa. Esto a propósito de lo que usted dijo del ministro de Salud y el tema de los correístas que preguntaban. Los únicos profesionales capaces, el Ecuador tiene cientos de miles de profesionales capaces que han trabajado durante todas sus carreras en beneficio del Ecuador, más allá del gobierno que sea. Daniela Carla, dice que usted se la saca. ¿Acaso no siento que todo lo que están diciendo nos perjudica? ¿Para qué lo elegimos? 54% de los ecuatorianos lo eligieron. Pero no a la posición actual del gobierno, aquella que tuvo entonces y que ha cambiado. Por ejemplo, ¿qué dijeron que iba a haber? Mano de hierro contra la delincuencia, ¿sí o no? ¿Sí? Hoy, ¿dónde está? ¿No cree que está sucediendo? No, para nada. cree que es el primer presidente que se enfrenta de frente al narcotráfico? Sin Sí, miedo, al sin temor. narcotráfico, sí. Y eso no es tener mano de Pero hierro. estamos Cuando hablando de otros delincuencia, no del tiemblan y crimen no lo organizado. enfrentan. Bueno, es que es parte de. Presidente valiente, presidente Lazo, el único que se decide enfrentar. Eso es mano de hierro. No, no es un tema de discurso decirte pongan mano de hierro. Hay que enfrentarlo, decirlo, nombrarlo, lucharlo. Eso hace el presidente Lazo. Bruno Carrasco Andrade dice que es lamentable que hayan designado como gobernador a Fulton Anchundia. No sé de qué provincia es gobernador. Ok, no lo conozco. Matías Alarcón dice que Vera y la plata de los Isaías que quebraron al Filambanco, mis padres ahorraban y nunca ese par de rateros como dice usted al pillo de Bélgica. No sé qué me quise decir, señor, y se me quiso insultar. Para mí es Hay elogio, que la recordarle verdad. al oyente que tú combatiste mucho en esa época. Yo tenía escasos 18 años y recuerdo que combatiste mucho, y mira que hace un momento lo acabas de decir, a ese grupo económico en particular, ¿no? Yo lo combatí cuando era un atraco lo que estaban haciendo, Sí. pues. Cuando considerabas que estaba Y mal. explico cuál era el atraco. O sea, que ellos pretendían que se les resarza más El vuelto, el famoso. de lo que correspondía, Famoso ok, y vuelto. sobrevaloraban los bienes que entregaron como dación en pago. Pero para quien no lo recuerda, yo los entiendo. Y peor si ese banco perjudicó a su familiar. Dice, el llamado del asambleísta Saquicela, ese será solo una trampa, se ratifica en eso Socorro Cadena. Brian Esteban, sistema carcelario, ¿qué van a hacer al respecto? Bueno, parte de la nueva Secretaría Nacional de Seguridad Pública es articular eso. El SNAI tiene que trabajar en mecanismos esenciales de asegurar los centros penitenciarios. Lo primero que se hizo fue ya el ingreso de 1.400 nuevos agentes penitenciarios que se están formando el día de hoy para cubrir esa deficiencia, lo cual es fundamental. Tenemos un déficit de agentes penitenciarios que tienen que ayudar a poner control en las cárceles. Esa es la primera cosa que prometió el presidente Lazo, ya está en ejecución. Igual, pues, trabajar en proyectos de mejoramiento de cárceles y de cárceles de máxima seguridad. ¿Por qué demora tanto la renegociación con China? No, la reunión en China sigue avanti. Esperamos que concluya en septiembre de este año. El próximo mes. Sí, esperemos. La renegociación de la deuda con China que incluía el tema petrolero. El próximo mes. Se espera terminar el proceso. ¿Por qué no se ha anunciado todavía una visita a los Estados Unidos o no se la ha gestionado o no se lo ha invitado al presidente Biden a la inversa al Ecuador? Si han habido tan buenas relaciones, vino la primera dama, vino el secretario de Estado.
presidente Lasso se encontró y conversó con el presidente Biden en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Hablaron frontalmente sobre los desafíos que tiene el Ecuador y cómo los Estados Unidos puede colaborar. El presidente Biden le ha hecho públicamente al presidente Lasso su deseo de seguir trabajando con el Ecuador, especialmente en temas de seguridad y en temas de comercio. La decisión de la visita del presidente Lasso a los Estados Unidos está siendo gestionada por la Cancillería. ¿Irá este año? Bueno, esperemos que sí, dependerá obviamente de la respuesta de los Estados Unidos. ¿Esperan que venga el próximo Biden? No está todavía agendado, no está. Primero el presidente Lasso debería reunirse con el presidente Biden en los Estados Unidos. ¿Cuál es el tema más importante que tratará este fin de semana con Petro, el presidente Lasso en Colombia? Bueno, el presidente Petro asume funciones este fin de semana. El presidente Lasso concurre mañana a Colombia a la posición del presidente. Van a tener una reunión para conversar especialmente sobre los temas de política binacional y cómo mantener las buenas relaciones entre los dos países, especialmente en temas de seguridad relacionados con el manejo de las fronteras y bueno, todos los temas comerciales entre dos naciones que han sido hermanas toda su vida. ¿Por qué ha trascendido que se espera un impulso o un apoyo más abierto de Colombia a nuestro ingreso a la Alianza del Pacífico? Colombia siempre ha apoyado el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, inclusive hay una bilateral con México en Colombia, pedida por México, de manera de ya ir definiendo el ingreso de Ecuador. Recuerde que primero tiene que haber el Tratado de Libre Comercio con México, que es la puerta de entrada a la Alianza del Pacífico. Señor Secretario General de la Administración, nos vemos el 26 de agosto, no han pasado 4 semanas todavía, el 3 de septiembre. Nos vemos el 26 de agosto, Carlos, porque el 3 de septiembre no voy a estar aquí, pero el 26 de agosto con gusto estaré de nuevo frente a los micrófonos de Radio Centro. Sí, creo que lo disfruto, programa. la verdad. El con gusto no me pareció una hipocresía ni una No, no lo cortesía. es real. Sí, así lo siento. ¿Se va al concierto? No. Debería. Debería. Sin duda debería, pero no me voy. ¿Se va del gobierno? No creo. Esa es una decisión del presidente Lasso. Ya sé, Me iré pero cuando ¿usted el espera durar los 4 años? Yo espero durar el tiempo que el señor ¿No está presidente cansado? me sigue invitando. No, no estoy cansado. ¿Disfruta el ejercicio del poder? No creo que disfrute el ejercicio del poder porque no es mi estilo. Simplemente hago mi trabajo en beneficio de todos. Gracias, Iván Correa, por sus importantes definiciones como secretario general de la Administración de temas cruciales del gobierno. Entre otros, dijo una cosa que les recuerdo no olvidar. Vamos a ver cómo es la votación mañana en la Asamblea sobre la ley del uso progresivo de la fuerza que tiene 21 objeciones. Va a tener cola la entrevista de hoy. Solo el último tema, Carlos, en beneficio de la verdad. Te hablé al inicio del programa de un ser querido aquí. Tuve la suerte, por decirlo así, de acompañarla mientras se trataba con el cáncer. Ese ser querido es mi hermana Marcela, valiente, fuerte, aguerrida, que ha salido victoriosa de esta lucha. Así que no me gustaba decirlo en público, pero me dijo, ¿por qué no dices que era yo? Así que Marcela... Cuenta la historia completa. ¿Por qué no dices que es? ¿Qué es? Es mi ñañita única. Y verdad lo es. Ok, que es tu ñañita querida. Ah, bueno, siempre lo ha sido. Señora, gracias por seguirnos. Siéntanse agradecidos que han ganado esa lucha. Sí, gracias por seguirnos y que Dios la bendiga. Sí, su lucha y la de todos quienes enfrentaron con éxito el cáncer es una inspiración y una esperanza. 18 horas 50 minutos.